Buen día, mi nombre es Alan Gómez, entonces yo les estaré hablando sobre cómo se debe realizar un examen abdominal al momento de un paciente llegar a emergencias o a consultas. Tenemos que tener pendiente de que la palpación debe de ser el último paso a realizar porque los fluidos abdominales pueden verse afectados si uno palpa al paciente antes de acostar y percutir al paciente. Entonces lo que se realizaría sería la inspección del paciente. Antes de realizar la inspección del paciente se debería de pedir al paciente si éste pudiera descubrirse la camiseta. Señor, ¿podría usted descubrirse su abdomen para yo poder realizar un examen abdominal? Sí. Entonces, a continuación lo que estaríamos viendo sería el abdomen del paciente, revisar que no haya ninguna cicatriz o ninguna señal de ninguna operación. Por ejemplo, aquí en este paciente vemos una señal de apendicitis, pero nada, eso ya es un paciente especial. Pero el caso sería revisar que no haya ningún signo alarmante en el paciente al momento de uno inspeccionar. Lo siguiente sería auscultar al paciente los puntos claves para uno poder escuchar lo que se debe de escuchar es aquí en la unión duodeno-yeyuno, aquí arribita, justamente en el vaso o debajo del vaso, aquí. Y luego aquí en la fosa ilíaca derecha, que estos dos lugares es en donde la peristalsis se puede escuchar mejor. Tenemos que tener en cuenta de que la peristalsis de un paciente debería de ser de 5 a 35. Ya instantáneamente uno escucha en un paciente que tiene más de 5 peristalsis por minuto, ya uno puede deducir o inducir que el paciente está normal. Luego lo que se realizaría sería la percusión del paciente. Tenemos que saber que vamos a escuchar en algunos lugares matidez y en otros timpanismo. Aquí, por ejemplo, donde encontramos el hígado, deberíamos de escuchar matidez. Y luego cuando vayamos bajando, ya dígase en el flanco y en la fosa ilíaca, deberíamos de escuchar el timpanismo. Asimismo, del otro lado no tenemos el hígado, pero tenemos el vaso en donde se debería de escuchar matidez. Luego ya en el flanco izquierdo se debería de escuchar timpanismo, al igual que en la fosa ilíaca izquierda. Aquí sería un poco diferente porque ya que tenemos el paciente recostado, sabemos que el líquido se esparciría hacia los lados, entonces ya aquí en el hipocondrio escucharíamos timpanismo y mientras vayamos bajando ya deberíamos escuchar un poco de matidez. Luego lo que seguiría sería la palpación del paciente, en donde sencillamente vamos a palpar el paciente en búsqueda de masas extrañas o de algún signo que podría indicarnos a nosotros de que el paciente tuviera algún error en el abdomen. Simplemente palpar con seguridad al paciente, sintiendo todos los órganos que estén en su debido lugar. Una de las cosas que deberíamos hacer al paciente también a la hora de palpar es pedir al paciente que haga una pequeña flexión hacia arriba, como si estuviera haciendo un abdominal, para revisar o asegurarnos de que no exista ninguna hernia en el paciente. Entonces, a continuación, podríamos realizar diferentes técnicas para demostrar signos de que el paciente pudiera tener una apendicitis. Tenemos el edema Bennett, que es punzar al paciente justamente en el medio entre el ombligo y la fosa ilíaca derecha, hacerle presión al paciente. Si el paciente refiere dolor, significa que el paciente tiene problemas con la apendicitis. Aquí entonces el signo de Murphy, de Rossi, si le presionamos al paciente y le duele en la fosa ilíaca, eso significaría que el paciente tiene una apendicitis. Entonces, aquí que tenemos el signo de Murphy, le hacemos presión al paciente en el hígado, aquí justamente debajo de la costilla, para revisar si el paciente tuviera una inflamación de la vesícula biliar. Todo esto es dependiendo si el paciente refiere dolor o no, haciendo presión. Entonces lo que podríamos hacer también con el paciente
sería hacerle la técnica del psoas, que sería levantarle el pie así, de esta manera. Si el paciente refiere dolor, significa que el paciente tiene problemas con el apéndice. Entonces, ponemos otro signo, sería el de obturador, que sería girar la cadera del paciente de esta manera. Y si el paciente refiere dolor, también es problema con la apendicitis. Lo siguiente que podríamos tener en un paciente con una apendicitis sería un dolor referido, que no sería que le doliera directamente en el apéndice, sino que el dolor comenzara en el epigastro, luego se fuera al mesogastro y posteriormente le doliera ya en la fosa ilíaca derecha. Todo esto deberíamos de preguntarle al paciente y realizar las diferentes técnicas que le he demostrado en el video para realizar un correcto examen abdominal al paciente. Muchísimas gracias.